Bien, buenos días, tardes o noche, depende de la hora que ustedes estén viendo este video. Em, bueno, primero, pues para los que lo estén viendo en domingo, pues muchas gracias. Es domingo de descanso. Pero vamos a tratar de hacer una recopilación de, digamos, los temas que tenemos hasta ahora, que comprende la unidad número uno. La verdad es que no me quedo muy a gusto con algunas dudas que han tenido y pues he estado pensando un poco en cómo podría solucionar sus dudas y mejor hice una presentación que ya la tienen disponible en el apartado, permítanme mostrárselas, en el apartado de recursos de apoyo IPUA de la materia. Aquí van a tener la liga de acceso a la presentación de esta presentación del curso y pues tienen varios recursos ahí que ustedes pueden consultar. Em, He visto que están un poco desesperados en, digamos, en terminarlo o hacer el proyecto. Y lo que pasa es que en investigación hay que ser muy claros. Las investigaciones llevan muchos años, llevan mucho tiempo, llevan meses de esfuerzo. Pareciera que hacer una pregunta de investigación, un objetivo, es muy simple. Lo hacemos y punto, y ya quedó ahí y seguimos, ¿no? Pero en realidad no. El objetivo y la pregunta de investigación es lo que más se modifica dentro de una investigación o proyecto, porque es digamos, es lo que rige toda la investigación. La pregunta que hacemos es lo que nos va a guiar en todo el proceso de investigación que nosotros estamos haciendo o en todo nuestro proyecto. De hecho, hay muchos proyectos que a veces lo proponemos de una manera y termina siendo de otra completamente distinta. Entonces creo que tenemos que desacelerar un poco, descuiden, esto solamente es un borrador, que seguramente va a venir otro investigador y les va a decir que lo hagan diferente o que propongan otro tipo de pregunta de investigación o que propongan otro contexto o que piensen mejor si realmente eso es un problema, etcétera. Normalmente, bueno, yo ya llevo 3 tesis, normalmente un proyecto de investigación, una tesis, te acompaña un asesor y ese asesor te va acompañando durante toda tu terminación de tesis. Una tesis normalmente, en lo más, digamos, mínimo, es un año de investigación, lo mínimo. Y en general, por eso en el posgrado, como maestría o doctorado, se llevan de 2 a 3 hasta 4 años, 5 años de investigación de un solo tema. Entonces, la investigación o una tesis, por ejemplo, se hace como nada más una forma de aprender a investigar, mas no define que es una super investigación ni que van a descubrir el hilo negro. Normalmente en investigación no es tan así. Donde se hacen mejores cosas es en el doctorado, pero digamos como punto de experiencia, pues no es tan así. No es que encontremos algo diferente de lo que ya existe muchas de las veces. Pero en nuestro contexto, ese tipo de investigación puede ser beneficioso. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos evaluaciones educativas, em, en mi caso, y esto es importante, yo estoy haciendo una tesis sobre el proceso de validación del examen de ingreso a la educación superior de la UABC, es decir, del examen que ahorita la UABC está haciendo. Pues yo me dedico a evaluar ese examen y saber que todos los procedimientos, así como el contenido del examen, sea correcto, con diferentes formas de aproximación al constructo y al instrumento pues que se está realizando. Y eso pues conlleva 3 años de investigación, ¿no? Em, y dentro de este proceso me apoya un director de tesis, tengo 4 lectores más, y por eso digamos que es un proceso de riguroso muy alto. Entonces, dentro de esta experiencia, pues yo les puedo decir que la investigación es muy importante, es trascendental, ya que si ustedes se titularan en licenciatura por tesis, en mi caso me parece que sigo siendo la única persona
en docencia de la lengua y la literatura, de la matemática y asesoría psicopedagógica, en Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que hizo tesis de licenciatura. Y eso la verdad es que me ha abierto muchas puertas, sobre todo en el tema de investigación y para presentar proyectos. Es decir, vender proyectos. He podido vender proyectos, he podido hacer proyectos, donde, como ustedes vieron en el protocolo de investigación que les compartí, pues hay que poner objetivos, algún problema, cómo lo vamos a resolver, por qué se justifica que yo lleve a cabo ese proyecto, los costos del proyecto, por ejemplo, en humanidades propuse un laboratorio de tecnología, pero había que costear absolutamente todo, entonces tienes que llevar a hacer también un proceso de económico, de propuesta económica para poder hacer que un proyecto se lleve a cabo, un cronograma para ver en cuánto tiempo va a salir ese proyecto. Entonces, me parece que la investigación es sumamente importante y que ustedes no lo deben desestimar como algo aburrido, como algo tedioso o como algo que no entendieron. ¿Por qué? Porque la investigación se aprende por mucho, mucho tiempo y mientras más hagan investigación, más hagan posgrados, mejor, ¿no? Porque van a aprender más, van a aprender a hacer mejores investigaciones y van a poder hacer muchas cosas importantes. Lo otro que digamos que les podría recomendar, aparte de hacer tesis en licenciatura, es manejar uno o dos idiomas extras, saber mucho de tecnología, que creo que es una de las habilidades que hoy en día se necesitan indiscutiblemente, pero saber de verdad, no nada más entender las redes sociales y grabar videos es suficiente. Em, pues nada, como que quería platicarles un poco este contexto porque a veces no entendemos de qué sirve todo esto de las preguntas de investigación. No es nada más cumplir y ya, o que salga tan fácil o rápido. No es rápido. Y eso es algo que debemos de tenerlo muy claro, sobre todo en estos meses, ¿no? Puede que se desesperen, no se preocupen, ahí vamos lento, vamos paso a paso para ir repensando su pregunta de investigación. Y como les digo, normalmente se acompaña de un profesor especialista a ustedes cada uno de forma individual. Sin embargo, en mi caso, pues soy yo con más de 20 personas a cargo, ¿no? Lo cual hace que sea un poquito lento el proceso de retroalimentación, pero no se preocupen. En cada avance que ustedes hagan, yo me voy a detener a revisar muy a detalle. Normalmente voy a hacer comentarios superficiales, pero ya cuando entreguen su avance van a hacer comentarios a detalle. Y mucho va a tener que ver con redacción. Entonces no se asusten ni se sientan mal por algunos comentarios que haga porque estamos aprendiendo todos. Ustedes están aprendiendo y no pasa nada. No pasa de que se pongan a estudiar un poco más, no pasa de que traten de entrar a un curso de redacción o que aprendan de estos notas que yo les pongo en redacción, porque como he visto, como que todavía no manejan mucho el formato APA, como que todavía no se apegan mucho a la redacción, entonces procesos de redacción y estructura de documentos. Entonces, pues espero que les ayude más bien, ¿no? Pero, pues nada, no se alarmen por su calificación tampoco. Em, Siempre les voy a poner algún puntito extra por ahí para que se sientan un poco mejor si lo que quieren es una calificación y pues sentirse un poco más a gusto también con ustedes mismos, ¿no? Creo que también eso es importante. Pero bueno, una vez hablado esto y comentado esto sobre lo importante que es hacer investigación y que ustedes pueden generar dinero con la investigación, pues vamos a hacer el resumen. Bien, recuerden que esto es metodología de la investigación, es una parte de varias partes para hacer un proceso de investigación. Esto nada más es el protocolo, es decir, es nada más presentar la propuesta a ver si me la aceptan. Esto se presenta cuando queremos entrar a un posgrado, por ejemplo, una maestría, un doctorado, ya sea, por ejemplo, ahí en el IDE donde estoy, ahorita hay una maestría en, en educación. Les voy a pedir ir a un evento de la doctora Ruby Peniche y les voy a dar un punto extra para quien vaya, ya les estaré diciendo la fecha, pero es en marzo. Para que vayan a escuchar una plática para entrar al posgrado,
la maestría en educación, en ciencias educativas más bien, con beca CONACYT, te pagan por estudiar mensualmente. También tiene el posgrado bueno, el doctorado en ciencias educativas. Así también la Facultad de Humanidades tiene un posgrado en maestría en educación, pero es profesionalizante. Esto es bien importante recalcar porque digamos, el nivel de esfuerzo de una maestría profesionalizante versus una de investigación es muy distinta, porque la investigación es más riguroso y lo profesionalizante tiende a tener ciertas situaciones en las que no es tan riguroso, pero también es una maestría. La profesionalizante es por si, por ejemplo, si eres abogado y quieres dar clases, entonces hazte una maestría profesionalizante. Pero si te quieres dedicar a la investigación, que como les digo es una buena opción para generar dinero, pues les recomiendo opciones de investigación, maestrías de investigación o posgrados de investigación. Hay que tener mucho ojo con eso, ¿eh? No es lo mismo una maestría profesionalizante a una maestría de investigación. Y en México no es lo mismo una maestría o un posgrado con beca CONACYT a sin beca CONACYT, porque con beca CONACYT es que está aprobado por un patrón amplio, em, donde, digamos, validan, por así decir, que sean instituciones de calidad. Entonces, una maestría que no tiene beca CONACYT no se reconoce como una institución de alta calidad y de alta exigencia. Entonces, más o menos ese es el panorama. Si tienen dudas sobre eso, sobre posgrados, no duden en mandarme por ahí algún sticker, un emoticón, una pregunta si quieren saber un poquito más. Pero bueno, como ustedes saben, esta materia se divide en 3 unidades: fundamentos de la investigación educativa, los elementos básicos de la investigación y técnicas e instrumentos de recolección de datos. La verdad es que esta última podría llevarse varias materias, pero pues no estamos en ello. Entonces, en esa última seguramente solo vamos a ver algunas de las técnicas, instrumentos y de las formas en que los ven algunos investigadores, pero hay muchas maneras de interpretar la investigación. Siempre hay discusiones y debates entre autores. Si ustedes han leído o están un poco en el ajo de la literatura y la lingüística, por ejemplo, no es lo mismo ver las discusiones Noam Chomsky, este, ver un poco la discusión de Fernández Saussure, ver un poco la discusión con Austin, por ejemplo, John Searle, ¿no? Con Jane Austen, y ver las discusiones lingüísticas que se hacen ahí. Y hay posturas y hay formas de definir la lingüística, y hay discusiones y a veces no se ponen de acuerdo. Bueno, lo mismo sucede con la metodología, con la investigación, con lo teórico, con la parte teórica. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en literatura con Roger Bartra, si lo quieren ver así, o con algunos otros autores teóricos, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas importantes. Siempre hay discusiones dentro de cómo es una definición o no, y todos tienen su perspectiva de por qué se define así o no se define así. Entonces tengan paciencia también con eso, lo van a encontrar siempre. En todas las ciencias hay mucha discusión sobre cómo definir una o tal cosa, y por eso retoman un camino u otro y se apoyan en un autor u otro, y así es como podemos ver las líneas de pensamiento que existen. Por ejemplo, no todos los autores son en psicología apoyan las teorías de Sigmund Freud. Muchos las descartan porque ya están probadas con experimentos y cuasi experimentos, que Freud no se acercaba a la verdad, ¿no? Que más bien era algo un poquito inventado porque pues el señor era un cocainómano, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? En esto. Bueno, primero, ¿qué es investigar o qué es una investigación? Primero vamos a definir, pues sí, qué es una investigación. Una investigación, miren, se lo podemos preguntar
a chat. Vamos a decir que nos ayude. Hola chat. Si ustedes tienen dudas, no duden en preguntarle a ChatGPT. Sí, a veces se equivoca, eso sí, sin duda. Pero a veces puede ayudarnos a estudiar. Les recomiendo la versión 4.0. Esta semana también voy a estar dando un curso de inteligencia artificial a partir del martes. Si quieren asistir, em, les voy a dejar ahí el link por si se quieren asistir al curso. Y van a tener certificado. Entonces, por si lo quieren tomar, es gratuito. Y bueno, entonces le podemos poner hola chat. ¿Qué es investigar? Y bueno, chat nos dice que investigar es el proceso de buscar sistemáticamente información y conocimiento. Sistemáticamente, eso es una palabra muy importante, porque sistematizar significa encontrar patrones y encontrar formas específicas de resolver una problemática. Entonces, cuando hablamos de forma sistemática, es de forma muy detallada y muy objetiva. Entonces, investigar es el proceso de buscar información sistemática y conocimiento mediante la observación, la experimentación, el análisis crítico, con el objetivo de descubrir, interpretar o desarrollar conceptos, teorías, leyes o hechos. Que eso, como ya lo habíamos platicado un poco, tiene que ver con el método básico, el método científico. Hay muchos métodos y no siempre el método científico se sigue tal cual. Y eso es básicamente la investigación pura. Cuando nosotros investigamos, que muchas veces lo hacemos, por ejemplo, si ustedes quieren investigar un chisme no sé, si les gusta el K-pop de BTS, si ya fueron al ejército o si todavía no, o cuando regresan. Y entonces ustedes se pueden investigar, primero tuvieron que conocer el tema, luego tuvieron que observar por mucho tiempo, quizá, para entender un poco de qué iba su situación. Luego tuvieron que no experimentar tal cual, pero hacer una investigación documental digital, es decir, pues ponerse a chismear en foros, en notas, en artículos, incluso aprender otro idioma, ¿no? Para poder investigar mejor. Que también sucede con los novios o novias tóxicas, como les dirían algunos, que no es correcto, eh, a ponerse a revisar, ¿no? Celulares y demás. Bueno, pues eso también es investigar. Y eso tiene que ver con investigación documental ilícita, ¿no? Y con baja moral, pero investigar. Eh, entonces, eso es investigar. Y dentro del espacio educativo, la importancia que tiene que ver con el mundo educativo es porque contribuye a resolver problemas reales, básicamente. Y estos problemas reales se encuentran en nuestra vida profesional, sobre todo cuando hablamos de educación y sociedad. Son unas ciencias bien difíciles. Disculpen, sigo enferma. Son unas ciencias bien difíciles. Todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, humanidades, educación, psicología, son ciencias humanas, ¿no? Al final. Son ciencias que tienen mucho error humano, tienen muchas emociones. Por esta parte que les comentaba del cerebro reptiliano, que nosotros tenemos el cerebro reptiliano de la supervivencia, nuestro cerebro lógico y nuestro cerebro emocional, o donde está nuestra nuececita, que está el hipotálamo, que controla nuestras emociones. Y pues tiene muchos sesgos. El sesgo significa falsos, digámoslo así. Vamos a preguntarle al chat para que vean qué es sesgo. Cosas que nosotros a veces nos predisponemos, ¿no? Nos dice, sesgo es una inclinación o predisposición hacia una perspectiva, idea o resultado específico que puede influir en el juicio o la toma de decisiones de manera subconsciente o consciente. Entonces, nosotros podemos tener muchos sesgos dentro de la investigación y lo que tratamos de hacer cuando nosotros investigamos o cuando volvemos ciencia a la educación, tratamos de que se vuelva objetivo.
objetivo significa que viene de objeto, ¿no? Em, digamos, de lo real. Porque recuerden que las emociones, los pensamientos vienen del mundo imaginario. Y esto lo dice mucho Roland Barthes en todo lo que tiene que ver con el placer del texto. Así se llama una lección inaugural de Roland Barthes, si lo quieren checar por ahí. Es una muy buena lectura. Y en este texto se habla precisamente de cómo es de importante entender qué es lo subjetivo, qué es lo objetivo, eh, qué es lo imaginario, qué es lo real. Y lo objetivo pues sería todo aquello a lo que sí podemos acercarnos de forma real. Y lo subjetivo es aquello que no tiene cuerpo. Entonces nosotros cuando queremos resolver problemas reales tiene que ver con eso, con tratar de darle objetividad a todas esas acciones humanas que se mueven en la subjetividad, que se mueven en el mundo de las ideas, donde estamos como abstraídos de alguna manera de lo real. Al final, uno de los conceptos bien interesantes es hablar de la muerte, hablar de fantasmas que vienen también desde el inconsciente y que muchas veces puede ser simplemente una representación de un estrés. Y eso tiene que ver con lo subjetivo, eh, todo aquello que no es real. Entonces, estos fenómenos educativos, sociales, por ejemplo, que un alumno lleve droga a la escuela, que un alumno no se calle en clase, que diversos alumnos no sepan respetar al profesor, todos esos se vuelven problemas y hay que tratar de resolverlos. Algunos son problemas personales, ¿no? De la práctica docente, es decir, el docente que trata de controlar un grupo. Otros pueden ser problemas más sistemáticos que tienen que ver con la conformación de la comunidad escolar, porque en esa conformación recordemos a todos los participantes. ¿Quiénes son la comunidad escolar? La comunidad escolar tiene que ver con el director, la subdirectora, los coordinadores de área, porque en muchos casos hay coordinaciones de español, de matemáticas, de inglés, de física, profesores de educación física, psicopedagogos, psicólogos, ojalá hubiera más psicopedagogos en las escuelas, secretarias, eh, personal de limpieza, personal de cafetería, alimentos y servicios, eh, y todos ellos, padres de familia y alumnos, conforman una comunidad y conforman una realidad donde representan al final, son una representación del Estado. El director es como el presidente, ¿no? Y cada uno va cumpliendo una función en la sociedad. La escuela, más allá de enseñar conocimientos, enseña una forma de comportarse en sociedad. La escuela no solamente sirve para generar conocimientos, sino sirve como una manera de entretener, de controlar. Y controlar no siempre es malo, ¿eh? El decir vamos a controlar a la población también tiene que ver con cómo haces que rinda el dinero, los impuestos. Es muy complejo, es un tema muy complejo. Y al final la comunidad, cómo está conformada, es un control, es una simulación para que las personitas que en algún momento tengan que integrarse a la sociedad se integren de una forma más sencilla y puedan convivir sin tener tantas problemáticas. Es por ello que siempre vamos a encontrar quienes siguen estudiando, quienes empiezan a tener hijos desde los 15, 16 años de edad, que es una realidad y que sigue pasando. Y también nos vamos dando cuenta que quienes llegan a la preparatoria son un porcentaje inferior a los que llegan a la secundaria y los que llegan a la universidad mucho más inferior que los que llegaron a la preparatoria, por ende, los que llegaron a la secundaria y los que llegaron a la primaria y los que llegaron a tener nada más preescolar, por ejemplo, o que nunca tuvieron acceso a la educación. Entonces, viendo desde ese punto de vista, pues la educación forma un punto medular en la sociedad, nos ayuda
a saber convivir, a poder vivir en sociedad. Y es por eso que una de las formas de mejorar esta convivencia es investigando, encontrando las problemáticas y tratando de resanarlas, restaurarlas, restablecerlas o cuidar bastante antes de que se integren a la sociedad real. Es decir, la escuela funge un papel tan trascendental que es el momento idóneo donde se les puede ayudar a todos a no tener diversos tipos de problemas, sobre todo en la etapa de secundaria, porque ahí es donde llega la mayoría de las personas. Muchos ya no llegan a la prepa, muchos ya no llegaron a la secundaria. Sin duda, pero sin duda, es la secundaria una etapa bien importante. Y es por eso que ahí es donde nos vamos a encontrar una cantidad de problemas impresionantes, al igual que en la preparatoria, pero sobre todo en la secundaria. Y es una de las últimas oportunidades que tenemos para poder prevenir situaciones en un futuro que sean desastrosas, desagradables y demás, que tengan que ver con temas como drogadicción, narcotráfico, violencia, ¿no? Violencia familiar, que hagan sus familias y que aún se sigan comportando, coartando el derecho de su pareja, etcétera. Entonces, ahí se vuelven temas, son temas muy importantes. Y dentro de la lengua y la literatura, pues sin duda, que aprendan a leer es como saber respetar las señales de tránsito. Si una persona no sabe leer, es muy difícil que también respete las señales de tránsito. Pero eso a la vez está pegado a los temas éticos. Es bien complejo hablar de todo eso, ¿no? Pero todo eso está, digamos, entrelazado. Entonces, el tema 2 es que hay una relación entre investigación educativa e investigación pedagógica, mientras que la investigación educativa se centra en el sistema educativo en su conjunto, el sistema educativo en general. La investigación pedagógica profundiza los métodos y prácticas de enseñanza. Por ejemplo, yo estoy más en ciencias de la educación. Ciencias de la educación. Hay una pelea bien interesante entre pedagogía y ciencias de la educación. Porque la pedagogía es esta parte más enfocada a la niñez, a las infancias. Y la educación está más enfocada a los procesos de gestión académica, solución de propuestas educativas. Todas estas propuestas que hizo la SEP con la nueva educación, nueva escuela mexicana, tiene que ver con estudios de la investigación educativa. La investigación pedagógica, por otro lado, tiene más bien que ver con los métodos de enseñanzas aplicados en clase. Entonces hay que tener mucho cuidado desde dónde proponemos, ¿no? Si nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, alumnos para conocer su puntaje general en español, entonces estamos hablando de investigación educativa. Pero si nos enfocamos a estudiar estrategias de enseñanza, prácticas o métodos de enseñanza, estamos hablando de una investigación pedagógica. Entonces ahí tenemos dos temas bien interesantes. Hay quienes no hacen la distinción, pero digamos que en este programa de unidad académica sí lo hacen. Entonces cuando estemos hablando de lo que implica en el aula, de procesos de enseñanza, procesos cognitivos, si mejora una técnica es superior que otra. Por ejemplo, podríamos medir si Kahoot es más eficiente que Google Formularios, por ejemplo, para hacer un examen o para hacer una actividad. O podríamos evaluar Google Meet versus Zoom, o podríamos evaluar estrategias didácticas, no sé, como una baraja, cómo se comporta una baraja y si a través de una baraja aprendieron mejor las preposiciones que a través de la memorización implícita. Entonces podríamos hacer esos comparativos, poner grupos control, grupo placebo, grupo control, y podremos poner el grupo con la medicina, ¿no? Con el programa, con la estrategia didáctica y medirlo en un rango de tiempo a través de rúbricas. Y eso también podría ser como un tipo de investigación educativa, pero pedagógica a la vez. Entonces, en este caso, cuando hablamos de investigación pedagógica, pues sí, profundizamos en los métodos y prácticas de enseñanza, investigación educativa, más en el sistema, en gestión,
digamos, en los temas más amplios desde la escuela. Es decir, cuando hacemos investigación educativa lo vemos más como un todo y arreglar problemas desde una visión un poco más crítica, más generalizada, cómo solucionar el problema de la escuela. Y cuando hablamos de investigación pedagógica es más centrada en el aula y en el quehacer diario del profe con los alumnos. Es un poquito, eso es digamos sería lo distinto. Entonces, esta importancia de la investigación educativa y pedagógica en la sociedad, pues tiene que ver con las prácticas basadas en evidencia para mejorar la calidad de la educación. Y mejorando la calidad de la educación, lo que esperaríamos es que podamos enfrentar mejor los desafíos del futuro. Sobre todo porque en las escuelas se olvida de hacer investigación educativa y se pueden arreglar muchos problemas si se hace investigación específica de una escuela. Imagínense que ustedes pueden ayudar en un problema que sea muy, muy particular de una escuela. Y eso en algún momento lo ven con buenos ojos los directivos de su institución y ustedes pueden acceder tal vez a una coordinación o a otra forma de obtener ingresos. Por eso la investigación sí es importante. Y que ustedes puedan presentar una investigación fácil en una presentación es sumamente importante porque a veces en la práctica no hacemos todo el documento como se los voy a enseñar, o como una tesis o como un artículo de investigación, pero sí tienen los elementos básicos, ¿no? La introducción, los antecedentes, la justificación, las preguntas, el objetivo, todo en diapositivas, pero al final presentan una investigación ante un directivo y el directivo no los va a ver tan mal. Va a decir, oh, sabe de ciencia, sabe que es el método científico, entiende los problemas, puede formar o formular una pregunta, que eso es bien importante y que a veces lo vemos como, una pregunta qué, pero no, las preguntas se deben hacer bien para saber que estamos respondiendo a esa situación. También hay diferencias, como ya les decía, las ciencias naturales o ciencias, más bien las ciencias sociales, ciencias humanas, ¿no? Eh, y las diferencias con las ciencias naturales son bien evidentes. Las ciencias naturales hablamos de física, química, biología, matemáticas. Estas ciencias pueden ser un poquito más cerradas, es decir, más exactas, sin tener esta subjetividad humana como la tienen las ciencias educativas y las ciencias humanas. Eh, y las ciencias naturales nos dicen que son mensurables, ¿no? Y, a ver, ¿qué es mensurable? Las ciencias naturales, al ser mensurables, significa que pueden ser medidos, básicamente. Bueno, también nosotros podemos medir, pero nos basamos en constructos sociales. Entonces, eh, aunque nosotros pensamos, ¿no?, que estamos midiendo una habilidad, hay que tener mucho cuidado con la representación de cómo se describe cierta habilidad. A ver, por ejemplo, yo que estoy haciendo el examen de ingreso a la educación superior y que tengo las preguntas de español, bueno, de redacción, comprensión lectora y de matemáticas. Hay preguntas donde nosotros escogemos los temas que se van a evaluar, ¿no? Nosotros los expertos, ¿no? Diríamos porque se hace un juicio de expertos. Entonces los expertos escogen los temas y de ahí se hacen las preguntas que van en el examen, pasan un procedimiento muy largo para que se evalúen y demás, pero al final es un sesgo también porque escogemos lo que los expertos dicen, pero quizás los expertos pues están contaminados ya de su contexto muy específico. Entonces ese examen quizás solo sirva para el contexto mexicano, pero no para un contexto global, internacional. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma en que medimos las ciencias sociales y humanas. ¿Y cómo se expresa esa representación del puntaje? A eso me refiero. Y entonces las ciencias naturales son un poco más exactas, o las ciencias médicas, por ejemplo. Nosotros podemos medir si causa efecto o no causa efecto una vacuna, una medicina. Ya los efectos secundarios es otro tema, pero podemos medir ese efecto, funciona o no funciona, y tener más exactitud.
igual en matemáticas y en otros tipos de fenómenos naturales, ¿no? Las ciencias sociales en este sentido pues estudian aspectos humanos y culturales y a menudo pues son enfoques cualitativos, pero como en el caso de educación, sí se puede prestar a que nosotros podamos hacer análisis psicométricos, es decir, hacer un cuestionario psicométrico y medir el nivel de habilidades emocionales, podríamos medir muchas cosas. Por favor, un paréntesis, no se crean lo de las inteligencias múltiples. Ojalá me pregunten por ese tema en algún momento ustedes, pero no le crean a las inteligencias múltiples. Entonces, pues esas serían más o menos las diferencias, ¿no? Y para poder expresarles mejor este tema y la importancia de la investigación y la ciencia, les pido por favor que se vean toda la pelea que tiene Mr. Doctor versus Aislinn Derbez. Vean este videito. Donde está muy enojado Mr. Doctor debido a todo lo que hace Aislinn Derbez, que tiene que ver con invitación de médicos que no son médicos, bueno, que sí son médicos, pero que tienen otras influencias de sanación que no son médicas, y Mr. Doctor lo que quiere hacer es que la gente no desconfíe de la ciencia. Y bueno, hay una situación bien interesante. Véanlo, analícenlo bastante, véanse el video de Aislinn Derbez con el médico, con el médico que entrevista a Aislinn Derbez. Y es bien interesante porque tiene que ver 100% con el tema que estamos hablando, que es investigar y por qué sirve investigar y de qué sirve la ciencia. Entonces, Mr. Doctor habla de un tema bien básico que es el método científico, que hay diferentes niveles de investigación. Aunque él se lo enseñaron así porque es médico, existen muchísimas formas de investigar y muchísimos niveles, pero más o menos es así. También existen algo que se llaman revisiones sistemáticas de la literatura, y como vimos, la palabra sistemática es bien importante para la investigación, que son métodos específicos de búsqueda documental profesional, ¿no? No nada más chismear y buscar y conectar, no. Búsquedas profesionales con fórmulas en páginas específicas. Y pues está súper interesante las revisiones sistemáticas de la literatura, pero hay muchas formas de investigar. Y entonces creo que es muy interesante que vean esas posturas. Eso se los dejo sí o sí de tarea, y esa es su tarea número 1. Para que se ganen su punto extra, van a tener que comentar un poco sobre el chisme de Mr. Doctor versus Aislinn Derbez y generar una pregunta que resuma o que ustedes tengan sobre este tema. Una pregunta bien planteada. Traten de hacerla, ¿eh? Ahora, ustedes dirán, es que no me está ayudando a preguntar mejor ni a hacer mejor mi objetivo. Poco a poco. Preguntar mejor y hacer mejor los objetivos tiene que ver con la prueba y error. Eso es la investigación. Entonces, tienen que hacer preguntas y ya yo iré tratando de ver cómo mejorar sus preguntas, pero es poco a poco. Ustedes tienen a veces que confiar en ustedes mismos para ir avanzando. A veces no va a haber nadie más que les revise. Entonces, ojo con eso. Bueno, este es el video. Ahorita les digo la tarea número 2 para sus puntos extra. Tipos de investigación en ciencias sociales, como ya habíamos visto un poquito hace unos videos, hay muchos. Pueden ser básica, aplicada, descriptiva, explicativa, experimental o diagnóstica. Va a depender según su objetivo de investigación, pero apenas vamos en eso, vamos planteando el objetivo y vamos planteando el contexto. Su segunda tarea sería investigar y hacer una pequeña presentación definiendo los diferentes tipos de investigación que existen en ciencias sociales. Esa sería su segunda actividad y ahí tendrían 2 puntos extras. Y el tercero, ahorita se los menciono. Características del investigador. Bueno, como ustedes saben, ser investigador tiene que tener ciertas características. Tal vez la investigación no es lo tuyo, tal vez no quieras hacer nada más que pasar esta materia, pero es importante que entiendas qué es el método de investigación y cómo se investiga, para que por lo menos no caigas en errores, en falacias o creas en cualquier charlatán, como lo dice el Mr. Doctor, ¿no?
Creo que eso es bien importante porque al final ustedes van a ser profesionales y se supone que ya están en ese camino de ser profesionales de la educación y siendo profesionales de la educación y no saber investigar, no saber discernir o tener pensamiento crítico sobre qué es real y qué no es real, pues dejaría mucho que desear de un profesor y sobre todo dejaríamos que esta comunidad escolar que crezca muy ignorante. Em, y bueno, aquí les puse tres fotitos, está Noam Chomsky, luego está Carol Chappell, que es una investigadora del área de exámenes de TOEFL, muy buena investigadora, de ahí me estoy basando mi tesis. Y la tercera persona que ven ahí es Martínez Rizo, que es del libro que les puse, del nuevo oficio del investigador en investigación educativa. Martínez Rizo es un profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene un montón de libros, si ustedes lo googlean, tiene muchos libros que están disponibles de forma gratuita. Y la verdad es que lo deberían de revisar. Es muy buen investigador en México, es muy reconocido y pues es bueno, digo, hay sus acuerdos y desacuerdos. Mi director de tesis fue su alumno y también tiene sus acuerdos y desacuerdos, pero está súper interesante. Un buen investigador tiene mucha ética, ese es uno de ellos. Tiene mucha curiosidad intelectual, quiere saber más y más y más. Quiere saber si existen los ovnis, quiere saber si, no sé, si existen los fantasmas. Tiene la sensación de saber más sobre cómo se hace un buen examen y no caer en exámenes chafitas que no evalúan nada o que no sabemos si está evaluando realmente lo que queremos evaluar. Porque luego en la carrera no nos enseñan a hacer exámenes bien hechos y también es un problema. Bueno, hay mucha capacidad sintética, analítica, son buenos para sintetizar porque al final haces una investigación de 300 páginas y te piden decirlo en 15 minutos y tienes que encontrar la manera de decirlo todo y lo necesario para encontrar lo que verdaderamente se destaca de tu investigación. Hay que tener muchas habilidades de lectura y escritura, ser buenos en redacción, en formato APA, MLA, Chicago, lo que se venga porque te piden publicar en cualquier formato. Tener muchas ganas, la verdad, tener muchas ganas, tener mucha paciencia y entender que son procesos como lentos, largos, tediosos, de ir y venir y que siempre va a haber alguien que te va a regresar tu investigación y que no debes de perder la fe en ti mismo ni tener baja autoestima. La verdad es que ser investigador es complejo y suelen ser muy duros cuando estamos investigando, la verdad. La mayoría de los que estudiamos posgrado quedamos bien traumaditos. Eh, y bueno, hay que tener mucho rigor científico, muchos buenos protocolos de ética. No se puede entrevistar a cualquier persona sin su consentimiento. Hay muchos youtubers que lo hacen y es bien triste porque se saltan muchos protocolos y luego por eso tienen problemas de demandas, ¿no? De andarle preguntando a cualquier persona. Eso no se hace. Tiene que ver con la ética. No puedes hacer examen a cualquier eh, escuela o hacer cualquier proyecto sin un, digamos, sin un acuerdo, sin que hayan aceptado, etcétera. Entonces tiene que ver con la ética. Em, Hay que tener mucho cuidado con el anonimato y confidencialidad, no andar divulgando la base de datos de las escuelas, eso es un error fatal, igual que el de los padres de familia o lo que sea. Hay que guardar mucho ese tipo de información o los nombres de los alumnos y tener mucha integridad científica, ser muy honestos em, y tratar de hacer lo más transparente posible nuestra investigación, a pesar de que salga mal. Y bueno, hay algunos conceptos bien importantes de la investigación, que es metodología, que es el conjunto de métodos utilizados en la investigación. Es decir, una investigación puede tener un método o bien una metodología. Un método sería solo una forma de investigar. Bien, eh, pero si yo tengo varios métodos en una investigación, entonces se convierte en metodología. Investigación, pues es nuestro proceso sistemático y riguroso para obtener conocimiento.
investigación educativa y pedagógica, pues está centradas en estudiar y mejorar la educación. Y la ciencia, que es la búsqueda del conocimiento y comprensión del mundo natural y social, no solo las ciencias biológicas, químicas, científicas, naturales, sino lo social, lo cultural. Pierre Bourdieu, no sé, Roger Bartra, muchos otros que conforman toda esta parte de lo social y lo cultural. Y la parte de teoría, paradigma, enfoque y método. Bueno, esa es la tercera actividad. Bien. Teoría, paradigma, enfoque y método. Ustedes tienen que hacer 2 de las 3 que ya mencioné. ¿Ok? Entonces, para ganarse sus puntos extras, si hacen las 3, van a tener 5 puntos extra al final del semestre. Es decir, si sacaron 95, van a tener 100. Si sacaron 87, van a tener 92. Si sacaron 85, van a tener 90. Si hacen solamente 2, van a ser 2 puntos. Si hacen 1, pues 1 punto. Y sí, mejor así. 1, 1 punto, 2, 2 puntos. Y si hacen las 3, 5 puntos. Y tienen que hacer una presentación de qué es teoría, qué es paradigma, qué es enfoque, qué es método. No se tienen que grabar, nada más tienen que hacer la presentación definiéndolos y citando correctamente en formato APA, séptima edición. Y recuerden que tienen ahí en recursos APA séptima edición. Bien, ya dejé las 3 actividades para sus 3 puntos. Y bueno, para finalizar, pues aquí nos quedamos en el acercamiento a la realidad para la investigación educativa y pedagógica, que es contextualización y caracterización del espacio educativo, que es lo que ustedes me van a entregar este máximo 29 de febrero, que es contextualizar donde ustedes quieren generar su investigación, donde ya plantearon un objetivo y pues les iré revisando ese objetivo para ir corrigiendo esa parte. Espero que les ayude bastante el ejemplo que les di de mi propuesta de investigación. Recuerden que aquí está la estructura del trabajo final, ¿no? Aquí está. Recuerden que también aquí tienen los libros del curso, la guía descriptiva para la elaboración de protocolos, tienen a Hernández, a Martínez Rizo, tienen los textos académicos y por acá... aquí no. Y recuerden que por acá tienen la guía de la unidad 1. También en una de las semanas tienen mi tema de investigación. ¿Dónde es? Me parece, este es mi anteproyecto. Aquí en la semana 3 lo tienen. Ahí es un ejemplo clarísimo de cómo hacer investigación. Se pueden guiar de ahí. Pueden hacer algo muy similar. Lo que voy a evaluar bastante es la estructura, la redacción y que se entienda. Quizás van a tener luego que modificar sus objetivos en algún otro semestre, pero el punto es que ustedes entiendan muy bien cuál es la estructura de la investigación, qué es la investigación, para qué nos sirve investigar y que se adentren un poquito más al tema. Y pues nada, espero que se entienda un poquito más qué es la investigación hasta ahorita. Lean los primeros capítulos de Hernández y Rizo para que tengan un mejor entendimiento de la materia. Si no leen, créanme que siempre va a ser muy raro, va a ser muy difícil o va a ser muy tedioso o no le van a encontrar ningún sentido. Si no leen, de verdad, no puedo entrar en ustedes para ayudarles más porque es difícil. La investigación es un proceso de soledad, eso sí. ¿Ok? Bueno, nos vemos la próxima semana y espero que cualquier cosa me pongan un comentario por ahí y yo les ayudaré con mucho gusto. Bye.